Lucía, te voy a presentar ya. Buenas noches, buenas tardes. Muy buenas, Nuria, un placer estar aquí otra vez. Todo esto que he dicho, que es verdad y que son imaginaciones mías, Lucía, porque yo también teorizo sobre todo en mi cabeza, pero tampoco tengo aquí la verdad de nada. Bueno, la verdad de nada, la verdad no la tenemos nadie, pero yo creo que hay dos cuestiones. Hay una que es que somos, son muchas personas las que normalizan una hinchazón abdominal, una distensión, digestiones pesadas, lentas, que bueno, lo han tenido toda la vida, han ido al médico, han acudido preguntando, buscando respuestas. Y como se han hecho diferentes chequeos y no ha aparecido nada grave, nada muy importante, pues a lo mejor han caído en un cajón desastre llamado síndrome de intestino irritable, colon irritable, es de los nervios, pero no tienes nada, ¿no? Pero el no tienes nada, hay muchas personas con esa etiqueta y con esas frases de tú no tienes nada, y eso se ha ido normalizando y se ha ido arrastrando durante muchos años. Eso es un perfil de personas, de pacientes que tenemos muchos en consulta, que quizás hoy en día, pues con el trabajo que hacemos de las redes sociales, divulgación, cada vez somos más, yo creo que poquito a poco vamos despertando ese punto, ¿no? De hombre, si todo el día estás hinchada, te sientas inflamada, digestiones pesadas, la barriga como un embarazo, es lógico y normal pensar que pase algo dentro de ese intestino, ¿no? Y es ahí a donde podemos llegar al SIBO, pero no es, y esto es una cosa muy importante, Nuria, que tengamos muy claro, que esto no es una regla de 3 de tengo la barriga hinchada y tengo gases y ya tengo SIBO. El SIBO es una condición, podemos decir un diagnóstico que se llega primero descartando otras cosas. Fatal, y por eso, qué horror, por descarte. ¿No? No por descarte, sino que hay algunos pacientes que tienen otras patologías que es importante revisar antes de llegar al SIBO y al tratamiento del SIBO. Es eso a lo que me refiero. Por ejemplo, pacientes que pueden llegar a la consulta con barriga hinchada de toda la vida, con heces blandas, pastosas, con pues, mal aliento, sensación de inflamación, de dolor. Bueno, a lo mejor tenemos que valorar o tener presente que puedan haber otro tipo de patologías, valorar si ha habido un buen screening, si ha ido al médico alguna vez, a un digestivo alguna vez, si se ha hecho alguna prueba para descartar, por ejemplo, una celiaquía, una enfermedad inflamatoria intestinal, una Helicobacter pylori, una parasitosis, por ejemplo, hay pacientes que también puedan tener una infección por parásitos. El SIBO no se llega por descarte, pero sí que para llegar al SIBO tiene que haber pasado algo previamente. Hay una previa. Sí. O al menos en consulta, que es lo que hacemos, hacer una buena historia clínica, preguntar para ver si hay alguna señal de alarma, hay algún signo, algún síntoma que nos haga pensar en alguna patología un poquito más compleja y entonces poder empezar a tratar ese SIBO o no. O a lo mejor hay que primero hacer algunas pruebas para después ya poder adentrarnos ya al tratamiento del SIBO como tal. Aparte de los tipos de SIBO que hay, que ayer lo publiqué en Instagram para que la gente supiera un poco por dónde van los tiros en la masterclass de hoy, vamos a empezar entendiendo un poco qué es el SIBO. Bien, pues aquí tengo que decir que una cosa es el SIBO como tal, que son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que se descubrió por primera vez como un exceso de bacterias en un lugar donde no toca, que es el intestino delgado. O sea, las bacterias tienen que estar con nosotros, son necesarias, vitales para todo el organismo. Son fundamentales sobre todo en el intestino grueso, que es donde más cantidad de microbios hay. El problema es que cuando esas bacterias sobrecrecen en el intestino delgado, que es el lugar donde ocurren los procesos de digestión y absorción de nutrientes, pues ahí es cuando empieza toda esa sintomatología de intolerancias alimentarias, gases, hinchazón y demás, porque ahí no podemos gestionar bien los gases que se van formando. Entonces, el SIBO por primera vez se descubre como un exceso de bacterias en el intestino delgado. El problema cuál es el detalle cuál es, que con los años que se ha ido investigando y descubriendo, analizando en muchos aspectos sobre el SIBO,
se han dado cuenta los investigadores que en todos los casos de SIBO no solo se trata de un exceso de bacterias, sino se trata también de una disbiosis, de una alteración del tipo de microbios que hay ahí presentes. Y esto es muy importante, Nuria, porque si solo fuera un exceso, quizás dando ese tratamiento más convencional que se utiliza, pues doy un antibiótico, mato bacterias y ya está, ¿no? Porque es como muy lógico. Tengo un exceso de bacterias, las mato. Bueno, pues no es tan fácil porque tenemos una disbiosis intestinal, tenemos una alteración de bacterias. Entonces, si tú simplemente pones un antibiótico y matas las bacterias, pues a lo mejor desinflamas la barriga de embarazo al principio, pero luego vamos a acabar igual, porque hay una disbiosis y la sigue habiendo. Hasta que no se recupere todo eso, no vamos a mejorar. Eso por un lado, pero por otro, dentro de ese concepto de disbiosis en el intestino delgado, claro, pues aparecen diferentes tipos de disbiosis, diferentes tipos de microbios que pueden aparecer ahí, ¿no? Y de ahí llegamos a esos 4 tipos de SIBO que siempre hablamos. Que antes de ir, se me hace necesario que vayamos para atrás para que definas qué es disbiosis, porque claro, usamos este término, el de permeabilidad intestinal, el de colon irritable, sabemos que quizá uno es más grave que el otro y después ya mezclamos con el SIBO. Y el cacao es increíble. O sea, disbiosis, la gente puede, conociéndose un poco, saber si sufre de disbiosis o sin un test de microbiota no lo vamos a deducir. Pues aquí tengo que decir algo, y es que es cierto que siempre hablamos de disbiosis, muchas veces se habla de disbiosis como una alteración del tipo de microbios que hay en un lugar, en este caso en el intestino. Pero aunque hablamos mucho de ello, los investigadores que llevan años y con proyectos mundiales, proyectos, sí, por un lado mundiales, europeos, que se han dedicado a analizar y estudiar la microbiota a fondo, y con muchísimo dinero invertido, llegan a la conclusión de que algo muy importante, el concepto de disbiosis no lo podemos llevar a lo analítico. Es decir, no están a día de hoy establecidos unos parámetros concretos que te indiquen que a partir de aquí es disbiosis y a partir de aquí no. Eso no existe. Y yo creo que esto es importante también comprenderlo porque el concepto de disbiosis en realidad a día de hoy sigue siendo más ambiguo, en el sentido de, cuando hablamos de disbiosis simplemente es una alteración de microbios. Aunque te hagas una analítica de microbiota, no hay un punto de corte para decir esto es disbiosis y esto no. Que de hecho, si quieres luego hablamos un poquito más en profundidad, Nuria, pero creo que todavía estamos muy en pañales, todavía sabemos poco y además creo que la investigación está yendo ya hacia otro sentido para tener capacidad de interpretar esos análisis de microbiota. Los análisis de microbiota, que al final son una fotografía, bueno, igual esto es un paréntesis, ¿vale? Que abro aquí. Ahora vamos a friquear un poco porque estoy dentro de mi cabeza, es esto que estás hablando es la metabolómica, que es lo que viene, ¿no? Porque me van llegando inputs de de que los metabolitos van a tener mucha importancia en el futuro y en paralelo salen otros test de microbiota que no usan la PCR y es como que la herramienta está cambiando. Entonces, ¿por dónde vas? Claro. Bueno, aquí hay 2 cosas, ¿vale? Una es el tipo de analíticas de microbiota, ¿vale? Que la mayoría hoy en día se utilizan sistemas de análisis por PCR que son un poco, o sea, tienen una limitación porque es que solo analizamos aquellos microbios que conocemos y que vamos a identificar, pero no logramos identificar aquellos que no están en esa lista, o sea, aquellos que vamos a buscar. Entonces, eso es una limitación importante. Ahí aparecen otros tipos de análisis que son por secuenciación masiva, que son mucho más amplios y ahí ya tienes una fotografía más real, más completa de lo que realmente hay en un intestino. Esto por un lado. Y por otro lado, sabemos que hay personas que teniendo un mismo tipo de microbios, imagínate, 2 personas, Nuria, tú y yo nos hacemos un análisis de microbiota y tenemos un perfil de microbios muy parecido. Vale, pues en función del contexto, de lo que ocurra en tu cuerpo, de todo el organismo, esos microbios pueden estar funcionando, actuando de una manera o de otra. Claro. Que esa es la expresión génica, eso es lo que conocemos con el nombre de microbioma intestinal, que es un concepto que engloba todo, que engloba los microbios, pero también
cómo están actuando, cómo están funcionando, qué genes están expresando y qué metabolitos están formando. Es por eso que creo que cada vez tenemos que, es nuestro deber, también nuestra labor, los profesionales, pues continuar un poquito hacia dónde va el conocimiento en relación a la microbiota, ¿no? Cuando empezó todo esto era solo analizar microbios. Hoy en día, a día de hoy, con todo lo que hay publicado, yo creo que tenemos que irnos hacia esa función de la microbiota y entender que esos microbios, un lactobacillus rhamnosus concreto de una cepa concreta, podrá expresar unos genes u otros en función del contexto que haya, del resto de microbios, de los niveles de cortisol que tú tengas, del sistema nervioso cómo le está afectando, de miles de inputs que le van a llegar. Entonces, es que a veces coges, yo misma que me he hecho múltiples durante años, ahora ya con un cierto recorrido de 2 test de microbiota al año, ves que ya no tienes la foto solo del momento. Ves que hay una tendencia en la persona siempre a tener más tendencia de unas proteolíticas elevadas, aunque cambie la dieta. Es como mi base, por ejemplo, ¿no? Es como que, y seguramente tienen que ver con el contexto, y si el contexto tampoco cambia mucho, ¿no? Seguramente, pero de todas formas, o sea, eso quiere decir que hay una tendencia a tener ese tipo de microbios, seguramente es por muchos factores, pero incluso hay un factor que no nos tenemos que olvidar, que es la genética, que yo sé que siempre hablamos de que la genética no importa, que es más el ambiente. Bueno, oye, la genética algo tiene que decir, ¿no? Al menos a esa tendencia a la que vamos. También esa ventana de oportunidad, ¿no? Lo que ocurrió en el embarazo, parto, lactancia. Bueno, pues todo eso está ahí de alguna manera. Entonces, esa tendencia está, pero me interesa más ver cómo están funcionando esas proteolíticas que no el número de proteolíticas que hay. Claro. Es por ahí un poquito por donde vamos. Bueno, volvemos para atrás otra vez. Sí. Estábamos en el SIBO. Está bien que nos cuentes estos tipos de SIBO que hay, porque es más visual para los pacientes público final, que tenemos una mezcla en la comunidad de Soy Como aquí habrá profesionales. Tengo algo para vosotros sobre SIBO y Lucía, y os lo cuento después. Pero para particulares, la verdad es que los tipos de SIBO los defines a partir de síntomas muy claros, de gases con olor, gases sin olor, y esto todos sabemos reconocernos ahí. Entonces, si quieres añadir algo más de SIBO genérico y después ya hablar de estos tipos de SIBO diferentes, que bueno, ha sido de las primeras que nos lo ha contado, la verdad. O sea, no lo sabíamos. Esto hace 5 años nadie lo contaba. De los tipos de SIBO. Sí, cuando hablamos de tipos de SIBO, lo primero, como bien dices, ¿no? Es una forma de esquematizar y de hecho yo eso lo cuento en los cursos que hago para profesionales también. Es una forma de esquematizar este conocimiento, ¿no? Es como un punto de partida, de decir, bueno, partimos de que puede haber estos 4 tipos de SIBO, que luego a la práctica es cierto que muchas veces pues hay mezclas, no está tan claro, me sale el test de SIBO de una manera y luego hay otros síntomas. Luego, a veces no es tan fácil, pero sí que es cierto que funciona muy bien para empezar a poner sobre la mesa qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, describimos 4 tipos de SIBO. El primer tipo de SIBO sería el SIBO de hidrógeno, que fue el que primero se identificó, el que, bueno, digamos que partimos de ahí, ¿no? de ese conocimiento. El SIBO de hidrógeno es simplemente un exceso de bacterias en el intestino delgado que produce mucho hidrógeno y que ese exceso de hidrógeno, o sea, el hidrógeno no es malo, esto es importante saberlo, el hidrógeno no es malo, todo lo contrario, tiene efectos positivos, pero ese exceso de microbios que forman hidrógeno pueden provocar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los típicos de hinchazón, gases y demás, y suele producir diarreas, ¿vale? O heces más blandas, más pastosas, por lo general. De todas formas, cuando hay un SIBO de hidrógeno, como he dicho, que el hidrógeno no es malo, también hay que pensar en la posibilidad de que haya de forma paralela otro tipo de SIBO, porque hay muchos microbios que utilizan ese hidrógeno para formar otro gas, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos ahí, no es de los peores. Yo los pacientes que he tenido de SIBO de hidrógeno puro, digamos, del puro, suelen responder muy rápido.
a los tratamientos, ¿vale? Suele ser bastante rápido. Una pregunta, una persona que sufre SIBO de hidrógeno, ¿tiene las heces pastosas y qué más síntomas? Para que la gente piense si son ellos. Es que el SIBO de hidrógeno ¿No da síntomas? no hay síntomas tan característicos. De hecho, diré una cosa, hay algunos profesionales que consideran que ni siquiera existe el SIBO de hidrógeno. O sea, lo digo porque es un tipo de SIBO que por eso decía que muchas veces tenemos que pensar en si hay algún otro tipo de microbios patógenos sobrecrecidos para que nos dé más pistas de cara al tratamiento. Pero, vamos, desde mi punto de vista sí, y además he visto muchos pacientes con ese SIBO ahí y lo identificamos más haciendo la prueba, ¿vale? Pero de síntomas es sobre todo esa hinchazón, gases y heces más blandas o diarreicas. Vale. Después hablamos de las pruebas, ¿no? ¿Para todos son las mismas? Lo digo para no desviarnos de los... No son para todas las mismas. Pues entonces vamos a hablar ahora de la prueba para detectar el SIBO de hidrógeno. Vale, para el SIBO de hidrógeno utilizaríamos el test de aire expirado para hidrógeno, que es, bebemos un líquido con agua y lactulosa o lactitol y luego vamos soplando normalmente cada 25 minutos durante más o menos 2 horas y media o 3. Y si no sabes qué SIBO tienes, ¿qué pruebas te haces? Esta prueba. Esta es la inicial, o sea, es como la inicial, el test de SIBO de aire expirado, lo que te va a ayudar a identificar un posible SIBO de hidrógeno o de metano. ¿Vale? Entonces, con esta prueba, pues al menos ya sabemos si hay presencia de esos dos. Y además nos puede hacer sospechar de un tercero, que es el sulfuro de hidrógeno, que lo hablamos ahora, ¿vale? Para ir un poquito por orden. Vale, SIBO metano. Eso es. Entonces, un segundo tipo de SIBO sería el SIBO de metano. Realmente estamos hablando de un exceso de arqueas metanogénicas. Las arqueas son microbios que no son bacterias, no son bacterias, son otro tipo de microbios. Y además son microbios que crecen en lugares muy hostiles, en aguas muy calientes, en lugares muy fríos y también en nuestro intestino. El SIBO de metano, mejor o técnicamente denominado IMO, que son las siglas en inglés del exceso de un sobrecrecimiento de metanógenos en el intestino, este sí que nos produciría unos síntomas más característicos, como es el estreñimiento. Los gases, son muchos gases, suelen ser barrigas muy hinchadas, mucho gas, y son gases que no huelen y que además hacen ruido cuando se expulsan. ¿Vale? Que es una característica, una particularidad del metano. Hacen ruido cuando se expulsan y no huelen, ¿vale? Y suele ir asociado a estreñimiento. Hay algunas personas que también va asociado un sobrepeso o una incapacidad para bajar de peso, ¿vale? Personas que igual, pues que tienen esa tendencia, que les cuesta mucho. Bueno, a veces va relacionado también, ¿vale? Está asociado. De hecho, personas que tienen más obesidad suelen tener más arqueas metanogénicas y cuando se controlan las arqueas es más fácil la pérdida de peso. Qué guay. Y no es alternancia con diarrea, es siempre tendencia a estreñimiento. El metano ralentiza los movimientos del tubo digestivo, del intestino. Las causas de uno y otro siempre son emocional, estrés, mala alimentación, hipocloridria, uso de omeprazol y antibióticos o disbiosis. A ver, las causas por lo general son parecidas. Es verdad que, que en el metano, por ejemplo, pero como causas, sí, causas serían las mismas, Nuria, podrían ser las mismas. Sí que a nivel de alimentación, por ejemplo, hay particularidades, pero a nivel de causas estaríamos hablando de, lo que acabas de citar, que ya te lo sabes muy bien. Sí, ya no sabemos si hay alguno más importante que el otro, tipo el estrés, que nos automachacamos todo el día pensando que tenemos un estrés que nos pone enfermos, que no sé si es peor pensar eso todo el día y rayarte con eso que otra cosa. Pero... Eso es peor. La realidad y lo que vemos en nuestros pacientes es que normalmente no hay una sola causa. O sea, normalmente cuando empiezas a indagar, investigar y buscar un poquito, preguntar hacia atrás, normalmente es multifactorial. Muchas veces hay personas que ya parten de una microbiota alterada, pues porque tuvieron un parto con mucha medicación, no tuvieron lactancia materna, mucho fármaco en la infancia, eso es algo que se repite mucho. Entonces, ya partes de eso, ¿no? Y luego, pues tú creces y en algún periodo de tu vida pues tienes mucho estrés, comes peor, comes todo el día, pues a lo mejor ese es el punto
es la gota que colma el vaso para generar ese SIBO, esos síntomas. A ver si me podréis decir en el chat cuáles de estas causas creéis que estáis fallando, porque a veces ponerlas por escrito y decir, es que como más veces al día de lo que me creo en mi cabeza, porque eso del picoteo es fatal. Y sabes que no estás dando ese descanso digestivo que tu intestino te está pidiendo a gritos y dices, mira, lo dejo por escrito y a partir de aquí que me coja la fuerza para cambiar algo, ¿no? De todas formas, Nuria, yo tengo que decir que por todos los pacientes que he tenido, aunque siempre hablamos de ese picoteo de que no es bueno comer cada poco, que puede ser una de las causas de SIBO, es raro, es muy raro que eso solo sea una causa de SIBO. Vale. Es decir, tiene que haber algo más que puede ser una disbiosis bucal, oral, eso lo estamos viendo mucho. Creo que es muy importante insistir ahí también que los microbios que están en el intestino en parte dependen de lo que hay en la boca y que estamos todo el día tragando esa saliva y si hay una disbiosis en la boca, difícilmente, por mucho tratamiento que hagamos en el intestino, difícilmente lo vamos a solucionar. Entonces, bueno, que siempre hay que buscar Pero tenemos causas. una disbiosis en la boca porque tenemos una mala alimentación. O sea, las causas son las mismas otra vez, ¿no? Puede ser porque tengo una mala alimentación, puede ser porque he estado toda la vida haciendo colutorios de desinfectantes de la boca porque lo anunciaban en la tele, puede ser porque no tengo una buena higiene dental. Bueno, puede ser por varios motivos, evidentemente la alimentación. Puede ser, por ejemplo, por algo que también vemos en muchos pacientes que respiran por la boca, que duermen con la boca abierta. Eso está generando un ambiente que también estimula la proliferación de patógenos en la boca. O sea, al final son diferentes factores que pueden llevar a ello. Vale, estábamos en el metano, no sé si has acabado de decir los síntomas, claro. Sí, los síntomas y luego el SIBO de metano o el IMO lo identificamos con esa prueba, con la misma prueba, con el test de aire expirado para SIBO, que tiene que analizar SIBO, hidrógeno y metano. Vale, Eso, y puede salir los dos disparados para arriba, ¿eh? Claro, en el caso de que salgan los dos positivos, lo vamos a considerar como un IMO, o sea, lo vamos a tratar como un IMO. Vale. El tratamiento va a ir enfocado a ese IMO. Vale, después daremos tips para cada SIBO de tratamiento. Sí, vale. Sí. Vale, sulfuro de hidrógeno. Vale, el sulfuro de hidrógeno es eso es un tipo de SIBO puro, digamos, porque sí que es un exceso de bacterias, son bacterias reductoras de sulfatos, ¿vale? Entonces son bacterias que van a generar un gas que es el sulfuro de hidrógeno. Este gas, el sulfuro de hidrógeno, tiene la particularidad de que es muy inflamatorio. De hecho, hace una cosa a nivel intestinal, que es que roba o degrada el butirato, el ácido butírico tan importante que es para nuestro epitelio, para nuestras células intestinales, genera una reducción de butirato y eso puede llevar a una inflamación intestinal, puede llevar a problemas a nivel del sistema nervioso. De hecho, la nieblina mental es muy característica del SIBO de sulfuro. Esa sensación de inflamación de todo el cuerpo, eso lo describen mucho los pacientes, es que me siento inflamada. La barriga inflamada, ese concepto que yo creo que entendemos bien a qué nos referimos, ¿no? Al menos los que lo hemos sufrido alguna vez, esa sensación de inflamación. En el SIBO de sulfuro también es muy común que haya una disbiosis oral, que haya encías inflamadas, que sangren las encías cuando me voy a lavar los dientes. Y las heces suelen ser, o sea, lo más característico del SIBO sulfuro es que este gas huele muy mal. Huele a huevo podrido o a putrefacción. Siempre se define ese olor a huevo podrido, ¿no? Entonces, esos gases que huelen muy mal, que además no hacen ruido cuando se expulsan, ¿vale? Es un detalle importante, diferente al del metano, y es bastante habitual encontrarlo con heces blandas y pastosas, ¿vale? Heces blandas, pastosas, con mucho olor. Aunque es verdad que hay personas que pueden tener estreñimiento, porque dependiendo de dónde se localicen esas bacterias, en el intestino delgado o en el grueso, también podría haber estreñimiento. Entonces también hay alternancia a veces entre heces pastosas, heces blandas, estreñimiento, y eso es bastante frecuente. Pregunta que quizá es muy tonta, pero ¿se puede tener gases muy olorosos y que no hacen ruido y no tener SIBO de sulfuro de hidrógeno?
A ver, yo siempre digo que si una persona tiene gases y esos gases no molestan y simplemente se expulsan, ya no pasa nada, ya está. De hecho, Tiene que haber hinchazón, distensión, dispepsia, molestia, al menos que gases. molestia, eso es. ¿Que moleste el que después de comer o asociado al momento que tienes el gas? Que molesten los gases, la hinchazón, que haya una hinchazón abdominal o que no puedas hacer vida normal. Sí. Es cierto que hay que entramos en el punto de normalizar las cosas, ¿eh? Eso sí. Pero entendiendo deja de normalizar, escúchate un momento y dime si te encuentras bien o mal. Este es el SIBO típico de la gente que ha abusado de antibióticos, que por aquí al chat están saliendo 2 personas que preguntan si los antibióticos, el consumo crónico de antibióticos les puede producir SIBO. Sí, una de las causas del SIBO es el uso crónico de antibióticos. Entonces, el uso crónico de antibióticos puede generar una alteración de la microbiota y es muy habitual que al final aparezca un exceso de estas bacterias, que son un tipo de bacterias proteolíticas que generan ese sulfuro de hidrógeno. Entonces, sí, sería lo más frecuente, pero también podría aparecer un exceso de cándida. De hecho, esa relación entre antibiótico y cándida es súper estrecha. Entonces, no es el único. Podría aparecer otros tipos de SIBO también, en función de otros factores. Vale. Fúngico es el último, el cuarto. Sí. Comentamos una cosa primero, Nuria, sobre el SIBO sulfuro de hidrógeno, el cómo se identifica. A día de hoy, sabes que no seguimos sin tener ese test de aire expirado para detectar el SIBO de sulfuro de hidrógeno, estamos a la espera. A mí ya hace un año me dijeron que ya, y no. Todavía no, se ve que es bastante complicado. Pero bueno, en otros países sí que lo hay, en Estados Unidos, en Canadá lo hay. Y aquí, entonces, lo hacemos a través de los síntomas, de la anamnesis, de la historia clínica. Y a veces, y esto es algo un poco anecdótico, pero a veces sí que ocurre, en el test de aire expirado vemos unas gráficas con unas curvas planas. Tanto el hidrógeno como metano salen planitas, no se elevan al final, el hidrógeno lo normal es que se eleve al final, bueno, pues salen las líneas planas y hay síntomas durante la prueba. Si ocurre eso, es una sospecha de sibosulfuro de hidrógeno. Vale. Pero más allá de eso no tenemos forma de momento de identificarlo. El consumo de compuestos azufrados tenía relación con eso, ya no me acuerdo. Efectivamente, también suelen ser personas, que reaccionan mal al ajo. Que les sienta mal. Sí, les sienta mal pues las crucíferas, las coles, coliflor, brócoli y demás, ajo, cebolla, puerro. Les suele sentar mal comer mucha grasa, comer mucha carne roja, mucho lácteo. Los sulfitos como aditivo de algunos alimentos, también suele haber mala tolerancia. ¿Vale? Eso también es otra señal que nos puede hacer pensar en un sibosulfuro de hidrógeno. Pregunta Olga, ¿la toma de probióticos cuando tomas antibióticos es suficiente para evitar el SIBO? Digamos que más que suficientes, la herramienta que tenemos es tomar probióticos durante el tratamiento antibiótico, pero también después. Y eso acompañarlo con una alimentación prebiótica, una alimentación pues, con alimentos fermentados, con fibras prebióticas, o sea, que nos acompañe la alimentación. Pero bueno, espera, déjame que te corte un momento. Sí. A pesar de eso, o sea, porque hay estudios en los que han valorado qué pasa cuando tomo un antibiótico y a la vez tomo un Saccharomyces boulardii, que es la levadura que más se utiliza para esto. Entonces, eso parece que apacigua un poquito la alteración microbiana que se genera, pero se genera. O sea, que por mucho probiótico, aunque tomemos probiótico, un poquito de alteración de la microbiota va a haber. Vale. ¿El test de aire expirado es 100% fiable? No es 100% fiable. Y eso está muy bien que lo preguntes. El test de aire expirado nos da una orientación de lo que puede estar pasando en el intestino. ¿Y por qué no es 100% fiable? Pues por la sencilla razón de que estamos haciendo la prueba con una mezcla, con una bebida normalmente de lactulosa o lactitol, que es un tipo de azúcar que fermenta en el intestino, que no se absorbe. ¿Vale? He dicho azúcar, igual la gente se asusta, pero no se absorbe, no hay problema. Entonces, si el tipo de microbios patógenos que tienes en el intestino no consumen, no utilizan ese tipo de sustrato, esa lactulosa, el lactitol, pues a lo mejor no aparece ningún gas. En cambio, es como, como si le das un bistec y dice, no, que esto no me gusta. Si yo como pescado. Eso es.
Eso es. Entonces, ¿por qué es importante también entender esto? Porque si yo tengo toda la sintomatología de SIBO y la veo muy clara y me hago el test y sale negativo, sale bien, pues tenemos que entender que este test es una prueba complementaria a la historia clínica, lo que estoy viendo con mi paciente delante, ¿vale? Y tú con tu Entonces, paciente delante dirás, tienes SIBO. Diga lo que diga claro, el test. entonces ¿Qué da? ¿Más falsos negativos o más falsos positivos? Yo, desde mi opinión, si se utiliza bien el test de aire expirado, que significa que solo se hace cuando hay sintomatología asociada o cuando tú sospechas de un SIBO, vas y te haces la prueba. Hacerla por hacer no sirve para nada, porque entonces ahí sí que puedes caer en muchos falsos positivos. ¿Vale? Eso realmente no, nos llega muy poquito a la consulta, porque la gente que nos llega suele tener sintomatología. Entonces, esos perfiles llegan muy poco. Pero sí que llegan más esos falsos negativos de que la persona está mal, se ha descartado todo, no tiene aparentemente nada y encima el test de aire expirado sale negativo. Ahí, primero, puede ser o un falso, o que no era su sustrato, o que también pueda ser que no es un SIBO ni de hidrógeno ni de metano, que a lo mejor es un SIBO de sulfuro o es un exceso de cándida, a lo mejor es otro tipo de disbiosis, no tiene por qué ser todo hidrógeno o metano. ¿Hay sobrediagnóstico o infradiagnóstico sobre SIBO? Pues depende porque yo sé que en muchos lugares de España aún hay médicos que ni siquiera reconocen el SIBO o siguen diciendo que no, que eso no sirve, que no existe. Entonces, claro, depende en qué contexto estemos hablando, porque en esos contextos, pues sin ir más lejos, hace poquito en León, que sabes que soy de León, pues una persona muy, muy cercana pues fue a su médico digestivo, le habló del SIBO y tal, vamos, ni poco menos que ni sabía lo que era. Entonces, bueno, que creo que todavía falta en ciertos aspectos. Luego, por otro lado, pues hay médicos maravillosos y yo he trabajado en el Hospital de la Salud en Valencia mucho tiempo con médicos digestivos que están muy implicados y claro que trabajan en el SIBO, ¿no? Entonces, yo creo que depende de qué contexto estemos hablando. Pero Yo no creo que esté... dentro del mundo de la integrativa, los profesionales que ya están en este mundo, ¿lo saben diagnosticar bien? ¿Se confunde demasiado con el colon irritable? Bueno, es que ahí abrimos un melón, Nuria. Porque, claro, el síndrome de intestino irritable, ¿qué es? O sea, ¿cómo definimos el síndrome de intestino Un irritable? En realidad, cajón desastre. claro, Así. entonces es una mezcla de síntomas que están dentro de unas definiciones que se establecen en el Tratado de Roma 4 y si cumples todos esos puntos tienes la etiqueta, ¿no? Tienes el bingo. Pero realmente no te está indicando nada más sobre qué pasa ahí, por qué, no se sabe nada más. Entonces también hay muchas críticas en ese sentido. ¿Realmente existe el síndrome de intestino irritable? Bueno, yo no digo ni que exista ni que no, porque existe, o sea, como hay tanta evidencia científica sobre el intestino, evidencia científica no, estudios hechos con pacientes que cumplen esos requisitos, pues bueno, utilicémoslo o sea, utilicemos esa información. De hecho, a mí me da mucha información para el manejo del SIBO. ¿Pero por qué? Yo no trato síndrome de intestino irritable, Nuria. Yo trato SIBO. Porque en un síndrome de intestino irritable siempre hay disbiosis. Entonces, ¿por qué no tratamos la disbiosis? ¿Por qué no tratamos la alteración de la microbiota? Tratamos el intestino, ¿no? Y podemos avanzar mucho más, porque el síndrome de intestino irritable es tan ambiguo, hay muchos tipos. Claro, pues es que depende del tipo de disbiosis, vas a tener muchos tipos de... ¿Hay muchos tipos de colon irritable? Bueno, muchos tipos. Está el colon irritable, diarrea, el estreñimiento y el lo que mixto. sé, sí. Roma 4. Sí. Sí. Vale, pues vas a la disbiosis y resuelves desde allí. El otro melón es que pienses que está pasando todo esto y la realidad es que eres celíaca. Y esto Eso ya es. es... Eso es. Entonces, claro, lo que preguntabas dentro del mundo más de la medicina integrativa, claro, no todo es SIBO. No todo es SIBO. Es decir, no tengo la barriga hinchada, que es lo que empecé a decir. Tengo la barriga hinchada y tengo SIBO. No. Tengo la barriga hinchada, vamos a ver qué puedes tener. Y hay que descartar una serie de cosas, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos es el de la celiaquía. Además, quitas el gluten, empiezas a hacer el tratamiento y no has descartado una posible celiaquía.
no has descartado un Helicobacter pylori, no has descartado parásitos, que muchos pacientes con parásitos que hay que también trabajar. Bueno, pues hay que no todo es SIBO, o sea, que quedámonos con ese concepto. Ahí sí que posiblemente esté sobrediagnosticado. Bueno, tenemos preguntas maravillosas que me las guardo para el final porque quiero que expliques un poco por fases cómo abordas tú un tratamiento de SIBO en el caso afirmativo de que lo haya, que lo publiqué ayer también en Instagram, pero para ir un poco más en profundidad y finalmente en el tratamiento darnos 4 herbacios, 4 cositas como para que sepamos por dónde deberían ir los tiros y después ya cada uno que encuentre su PNI de referencia. Claro. Bueno, y el tratamiento siempre viene en la base de, hemos explicado de que hay una disbiosis. Bueno, Nuria, no hemos hablado del SIFO. No sé Es si verdad. quieres hablemos. Sí. No sé si quieres que hablemos del SIFO primero. Me ha venido ahora a la cabeza, ¿eh? Sí, No sí, sé si sí, quieres... sí. ¿Sí? Cuéntalo, Vale. cuéntalo. Sí, sí, sí. Vale, hablamos del SIFO, que era el cuarto, ¿eh? Hemos era el hablado cuarto, del SIBO de hidrógeno. es el fúngico, en realidad. Eso, sí. Vale, Hemos venga. hablado del SIBO de hidrógeno, metano, el SIBO de sulfuro de hidrógeno y nos quedaba el cuarto, que se nos ha quedado ahí en el olvido. Colgado. Nos hemos ido por las ramas. Es el SIFO, que es el sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado, que es un exceso de cándida, normalmente de cándida, aunque hay otros tipos de hongos, pero es una cándida patógena. O sea, la cándida como tal es un microbio comensal que incluso tiene funciones biológicas en nuestro cuerpo, que no es malo. El problema es que cuando esa cándida está en forma de levadura, micelios, empieza a crecer en forma de tubular, en forma patógena. Y entonces ahí es cuando esa cándida puede infectar la mucosa, puede generar síntomas, puede dar problemas, ¿vale? Entonces, esta cándida patógena, si sobrecrece en el intestino delgado, nos puede provocar, de nuevo, hinchazón, gases, y suele provocar muchos síntomas extradigestivos porque la cándida genera muchas sustancias que tiene que detoxificar el hígado, suele haber mucha sintomatología de fallo en la detoxificación hepática, suele haber mucha apetencia por lo dulce, a veces hay cándida vaginal en la mujer o cándidas en la piel, en las uñas, hay otro tipo de infecciones fúngicas. Pero puedes tener cándidas y no tener SIBO, ¿eh? Puedes tener cándidas vaginales y no tener síntomas digestivos, quieres decir. SIBO fúngico, SIFO diagnosticado, sí. Puede ser, puede ser. Ahora bien, es probable que si hay cándida, hay cándida vaginal, es probable que haya cándida a lo mejor en el intestino grueso, en algún lugar del tubo digestivo. Es muy probable. Vale, vale. El diagnóstico de la cándida, o sea, del SIFO, es un poquito complejo, porque hoy por hoy no tenemos el gold estándar. Bueno, el gold estándar sí que lo tenemos, pero es muy difícil. Que de hecho esto lo hicimos alguna vez en IBADI, donde trabajaba antes, en el Hospital de la Salud, que es hacer una endoscopia y en el momento de la endoscopia coger una muestra del duodeno y analizarla para ver si hay cándida ahí. Si hay cándida en el intestino delgado, en esa muestra que se coge del duodeno, esa cándida no debería estar ahí, ¿vale? Entonces, ese es el que está descrito en estudios científicos como el gold estándar, ¿vale? Lo que nos generaría más seguridad de ese diagnóstico. Pero como eso es muy difícil y apenas se puede hacer en casi ningún sitio, tenemos que ir a diferentes pruebas complementarias. ¿Cuáles son esas pruebas? Podemos utilizar metabolitos orgánicos en orina, ¿vale? Que simplemente con analizar arabinitol, el importante es el arabinitol, que es un metabolito de la cándida patógena, pues nos puede dar una información importante. ¿Se puede analizar en heces? Sí, se puede analizar, pero ahí tampoco vamos a diferenciar si es cándida buena o mala, ¿vale? Entonces, bueno, con todo eso, pues vamos teniendo, con la sintomatología y demás, pues vamos teniendo información. Por ejemplo, el de la cándida es algunos pacientes que han hecho ya tratamientos para SIBO, han ido al médico, le han dicho que tienen SIBO, le han dado el Spiraxin, un antibiótico, y se han puesto peor, sospecha de cándida. Estoy poniendo que para las pruebas, porque lo han preguntado antes, de aire expirado, pues se puede hacer en laboratorios especializados como Teletest, que siempre lo nombro, pero no tengo ninguna obligación. Podemos hablar de otros
si crees que hay algún sitio que dices, mira, qué bien me hacen los test de aire expirado esta gente. Sí, bueno, yo tengo que decir, Nuria, que cuando busquemos un buen test de aire expirado, nos tenemos que fijar en lo siguiente. Nos tienen que analizar hidrógeno, nos tienen que analizar metano, pero nos tienen que analizar también CO2. Y el CO2, aunque el CO2 simplemente es para asegurar que la muestra esté bien tomada, que el aire que tú expulsas en esos tubitos que te dan para hacer la prueba, que salga de tus pulmones, de tu cuerpo, que no venga de fuera, ¿vale? Entonces, yo personalmente utilizo laboratorios Calderón, o sea, donde analizamos las muestras y mandamos las pruebas, es a Calderón. Que funciona igual que Teletest en el sentido de que sí, tiene que ser a través de un profesional quien pidas la prueba, porque ellos después no interpretan y es un simple laboratorio, y entonces tienen ahí atención el cliente que van de culo porque dice, nos mandáis particulares sin pasar por un PNI o un nutricionista. Sí. Y después llaman que no entienden los resultados, porque a veces no es fácil, ¿no? Ya. Bueno, en ese caso es bastante fácil, ¿no? Sí, es o sí o no. Aquí sí que puedes hacerlo tú ¿o qué? No, o sea, yo ahí discrepo. Creo que, como hemos dicho, es una prueba complementaria. A veces hay falsos negativos, falsos positivos. La prueba, o sea, si la preparación a la prueba no está bien hecha, pueden salir cosas raras, pueden empezar valores altos, pueden aparecer cosas que a lo mejor no se interpretan bien. Y a veces el laboratorio, de hecho, yo nunca leo lo que dice el laboratorio. El comentario que te dice el laboratorio de esto es positivo, esto es negativo, bueno, vamos a ver la curva, cómo es en el intestino delgado, en lo grueso, te puede dar mucha información si lo interpretas bien, incluso puedes sospechar de disbiosis oral. Bueno, yo creo que es bueno que se interprete por un profesional. Muy bien. Estábamos en el tratamiento viendo esa limpieza, recuperación de función digestiva y mantenimiento, que es como tú lo planteas, ¿no? Con vuestros pacientes en tu clínica también, ¿no? Eso es, sí. Entonces, la idea es, estamos tratando un sobrecrecimiento de patógenos en el intestino, ya sea bacterias reductoras de sulfato, cándida, metanógenos. Hay un exceso de microbios que queremos controlar, ¿vale? De entrada. Tenemos el objetivo también de reequilibrar la microbiota, el microbioma intestinal. Entonces, bueno, antes de empezar a hacer nada, pues la primera fase es la de limpieza, o sea, primero quitar y luego poner, ¿vale? Un poquito de lógica en ese sentido. Entonces, en la mayor parte de pacientes, luego ponemos alguna excepción, pero en la mayor parte de pacientes lo hacemos así. Primero limpiamos, luego hacemos una fase de recuperación de la microbiota intestinal, de recuperación de las funciones digestivas, de la pared intestinal, de la posible permeabilidad intestinal. Y por último hacemos un mantenimiento que ya será en función de las causas y del paciente, ¿no? Entonces, si quieres empezamos hablando de esa primera fase de limpieza. Es decir, cómo podemos limpiar, cómo podemos eliminar un exceso de patógenos del intestino. La mayor parte de médicos y profesionales y demás, pues cuando hay un SIBO de hidrógeno o de metano, pues, o de sulfuro de hidrógeno, se apoyan en un antibiótico, que suele ser el Spiraxin. Si es SIBO de hidrógeno o es SIBO-sulfuro de hidrógeno, se usa solo el Spiraxin. Y si hay metano, el metano es un poco puñetero, lo tengo que decir. Cuesta, o sea, así como los SIBOs de sulfuro de hidrógeno son más rápidos, sabemos que, bueno, por nuestra experiencia responden mejor, es más rápida la evolución, en el metano hay que tener un poco más de paciencia, ¿vale? Porque las arqueas son muy resistentes. Entonces, ¿tú das antibiótico, tanto para un caso como para otro, tú das antibiótico o intentas evitarlo? Pues mira, aquí hago una diferencia importante entre el Spiraxin, que es la rifaximina, que es un antibiótico muy diferente al resto. ¿Por qué? Porque la rifaximina no se absorbe, pasa por el tubo digestivo sin absorberse y no genera resistencias a antibióticos. Y no genera desequilibrio de la microbiota, no genera la disbiosis típica de los antibióticos. ¿Qué antibiótico más maravilloso? Bueno, por eso se usa tanto. O sea, el Spiraxin es el número 1 utilizado en SIBO. Entonces, es cierto que el Spiraxin sí que depende de qué paciente lo podemos incorporar, ¿vale? Por este motivo. No en todos, o sea, hay pacientes, pero también en función de tolerancia, de sensibilidades que puedan tener, de otras cuestiones, ¿no? Pero el Spiraxin suele ayudar a ir un poquito más rápido, a desinflamar más rápido, nos da sobre todo al principio, ¿no? Para empezar.
Pero yo ese Spiraxin siempre lo combinamos con algún herbáceo. ¿Por qué combinarlo con herbáceo? Porque los herbáceos nos aportan muchos beneficios, no solo es el efecto antibiótico, antifúngico. Imagínate que tú tienes un SIBO de sulfuro y dices, pues mira, tomo el Spiraxin, pero a lo mejor hay algo de cándida también, a lo mejor hay algo de sifo, algún hongo que también es patógeno y está alterando el intestino. Bueno, pues apoyémonos también en los herbáceos, que son maravillosos también para ese posible sifo, o sea, ese posible exceso de cándida patógena. Entonces, bueno, siempre hacemos una combinación de si se usa Spiraxin, se combina con herbáceos. Si se puede usar solo herbáceos, se usa solo herbáceos. Y el problema viene quizás en el manejo del metano, del exceso de arqueas metanogénicas, porque ahí el tratamiento con antibiótico, la opción número 1 es la asociación de Spiraxin y neomicina. El Spiraxin no me preocupa tanto, pero la neomicina sí, porque la neomicina ya es un antibiótico con todas sus letras y con la disbiosis que genera y efectos secundarios y demás. Y además la tolerancia no suele ser muy buena. Entonces, bueno, la neomicina, la verdad que yo la intento evitar siempre que puedo. Es verdad que, bueno, que siempre hay casos de todos. Incluso hay pacientes que quieren que les trates con antibiótico. Bueno, pues hay que ver, ¿no? Cada caso. Pero por lo general intentamos asociar ese Spiraxin con herbáceos específicos para arqueas para poder evitar esa neomicina. ¿Los herbáceos puedes detallar? Herbáceos, mira, a mí me gustaría decirte que, bueno, pues que con la berberina y con el orégano y el ajenjo lo tratamos todo, pero lo bonito de los herbáceos, de la fitoterapia, de las plantas, que a mí me encanta y me apasiona, es que hay tantas plantas y se puede afinar tanto. ¿A qué me refiero? Que cuando tratamos a un paciente con SIBO, en realidad, yo siempre lo digo, ¿no? Que hay tantos pacientes con SIBO como, o sea, hay tantos tipos de SIBO como pacientes con SIBO. ¿Por qué? Porque hay personas que tendrán, además del SIBO, tendrán un hipotiroidismo, tendrán una gastritis, a lo mejor, tendrán dolores musculares o migrañas o una histaminosis asociada, o, en fin, hay muchas cosas que pueden aparecer. Entonces, ese uso de herbáceos en esa primera fase también lo aprovechamos para trabajar otras cosas. Ya. Para valorar la tolerancia, por ejemplo, un orégano no lo tolera todo el mundo. Si tienes la mucosa dañada, si tienes gastritis, te revienta. O sea, y conozco muchos casos de muchos, porque además se ha puesto muy de moda pues, el uso de orégano o combinaciones de otros aceites esenciales y se toman igual muy alegremente o muy... y no todo el mundo los tolera. Hay muchas personas que no lo toleran. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Pues que el orégano es bueno, sí. Que aceites esenciales son buenos, si son en las dosis adecuadas, sí. Pero a lo mejor hay pacientes que necesitan más, pues un ajenjo, un comino negro, berberina, se suele tolerar mejor, ¿vale? Mezclas la lisina, por ejemplo, que ya la tenemos en España comercializada, bueno, pues es muy eficaz concretamente para el exceso de arqueas metanogénicas. Entonces, sí que podemos afinar un poquito en ese sentido. Para SIBO de sulfuro de hidrógeno, pues también hay herbáceos un poquito más específicos, como la galluva, que es bastante útil para ese caso. El orégano también, claro, pero bueno, que podemos ir buscando ¿Y qué haces de plantas dieta? específicas. ¿Qué haces de dieta en esa primera fase de limpieza? Pues en esa primera fase de limpieza muchas veces hacemos dieta baja en FODMAP. ¿Vale? En algunos pacientes hacemos esa dieta baja en FODMAP, que es una dieta que te gusta tampoco. Esa dieta, pero bueno, tanto que me gusta, a ver, no es que me guste tampoco, es que hay que hacerla bien. Poco tiempo, básicamente. No, hay que hacerla bien. O sea, poco tiempo también, pero también te digo que no sé, es que a mí me parece, o sea, me resulta difícil generalizar porque hay pacientes que están muy malitos. Yo tengo pacientes que están muy delicados o delicadas, son más chicas, que a lo mejor tienen tal percal que lo único que pueden hacer es controlar los FODMAP para ir soportando todo lo que tienen. Y a lo mejor están más de un mes, 2 meses y 3 meses. Claro, porque es un proceso que a lo mejor tenemos que ir más lento.
Esto ya sé que no es la mayor parte de casos, ¿vale? Pero necesito explicarlo. O sea, necesito explicar que tenemos pacientes que a lo mejor les tenemos que alargar la dieta baja en FODMAP, Vale. porque el tratamiento y la recuperación es más lenta. Tiene lógica. Lo que cuando decía de hacerla bien significa lo siguiente. Una dieta baja en FODMAP se ha demostrado en los estudios que si la mantienes durante tiempo, pues hay una reducción de bifidobacterias y hay un exceso de, o sea, y puede incrementar las bacterias reductoras de sulfatos, ¿vale? Entonces, claro, eso nos hace entender de que la dieta baja en FODMAP hay que hacerla un corto periodo de tiempo. Pero yo aquí quiero incorporar un pequeño punto a favor de la dieta baja en FODMAP, y es que según cómo la hagas no tiene por qué haber esos efectos secundarios o colaterales. Me refiero, por ejemplo, esas bifidobacterias que se bajan se potencian muchísimo con polifenoles, con el consumo de arándanos, de cacao, de té verde, que son alimentos perfectamente tolerados en una dieta baja en FODMAP. Con especias, incorporar especias en tus comidas. A eso me refiero cuando digo hacerlo bien, ¿no? Si tú lo haces bien, a ver, si tú haces una dieta baja en FODMAP basada en arroz blanco y en pollo, pues claro, vas a tener una disbiosis. Dentro de 2 meses vas a tener una disbiosis. O 3, depende de tu microbiota. Pero si haces ese mismo arrocito con calabacín, con especias, que luego de postre unos frutos rojos, el cacao puro, es diferente. Entonces, hablar de una dieta baja en FODMAP así genérico tampoco me parece bien. Hay otro, por ejemplo, la levadura nutricional, que hace poco hice un artículo sobre ella. Sabemos que la levadura nutricional también nos va a ayudar a controlar esas bacterias reductoras de sulfatos. Entonces, la podemos incorporar en la dieta baja en FODMAP también. Bueno, que hay herramientas que nos pueden ayudar a que si necesitamos mantener esa dieta baja en FODMAP, que no pase nada. Otra cuestión, Nuria, es que a mí no me gustan las restricciones en general, pero por una cuestión más emocional, psicológica, claro. Esa relación con la comida que se acaba perdiendo, personas que ya le tienen miedo a la comida porque le sienta mal, pues hacer restricciones controladas durante mucho tiempo suele ir mal para el coco. Me están preguntando por aquí, porque siempre hay gente nueva que llega, qué es la dieta FODMAP. Les voy a pasar un artículo nuestro de la web, está actualizado del año 2022 y está bien porque pone todos los alimentos ricos en FODMAP, o sea, evitar todos los que llevan fructosa, con lo cual mucha fruta, todos los que llevan fructanos, que son todos estos crucíferas, ajos, cebollas que pueden hinchar, todos los polioles bien presentes en manzana, que también tienen fructosa, que están ahí comunes en 2 sitios, y que tienes las setas, que es una jodienda con lo buenas que están, y todos los edulcorantes artificiales, y la lactosa, ¿no? Y todos sus derivados. Y después en este artículo ponemos, vale, es de Neus el cacho este, bueno, alguno tenemos y todo lo que se puede comer, buscadlo porque es para desanimarse cuando lees es por eso, ¿no? Que no nos gusta algo tan restrictivo, justo porque emocionalmente dices, yo esto no se aguanta, porque además me estás quitando alimentos que te has pasado toda la vida diciéndome que eran muy sanos, que es como la dieta baja en histamina. Y es como, no puedes comer pescado azul ni frutos secos. ¿Cómo? Si solo no paras de decir que se debe comer eso. Y es muy loco. Pero sí. Bueno, tú en la fase 1 de dieta, ¿en todos o solo en aquellas personas que están muy malitas? No, en todos no. En todos no. Vale. Por un lado, primero hay que tantear muy bien, y eso lo hacemos en consulta, pues tantear muy bien pues, la relación con la comida, cómo ha sido durante pues, su vida, la adolescencia, o sea, percibir un poquito ese componente que puede haber. Y luego se valora si es necesario llegar a ese tipo de dieta o no, ¿vale? No en todos los casos. Y es que es muy importante entender que la dieta baja en FODMAP no cura el SIBO. No es necesaria para curar el SIBO, ¿no? Que hay gente que dice, es que yo no me voy a poder curar nunca porque no puedo hacer la dieta. Tranquilidad, o sea, claro que se puede hacer. Es cierto que la dieta baja en FODMAP nos ayuda a reducir síntomas. Eso está claro y eso lo tengo más que comprobado. ¿Solo por eso? O sea, ¿lo haces solo por eso? Sí. Vale. Claro, por eso digo que no es necesario en todos los casos. No, entonces, dices, te vas a comer una manzana y el gas que vas a tener, ¿no? Y lo que acompaña al gas de malestar, pues si no te puedes estar sin comerla, pues aguantas un poco el malestar y ya está. Digamos que el tratamiento, cuando hacemos esa dieta baja en FODMAP, suele ser más rápido, o sea, la mejoría de la persona.
pero podemos hacerlo con una dieta más no tan restrictiva, podemos acompañarle en bueno, pues asesoramiento de cuáles son los alimentos que consideramos que te van a sentar mejor, peor, y a lo mejor vamos avanzando más lentamente, pero vamos a avanzar, vamos a tratar el intestino. Bueno, pero queremos avanzar, también, o sea que sí, también lo has dicho claro. Vale, segunda fase, recuperación de la mucosa, ¿no? De la microbiota, de la función digestiva. La segunda fase es tan importante como la primera, ¿vale? Normalmente la primera fase suele durar un mes, para que nos hagamos una idea de cómo son los planteamientos, un mes, y luego pasamos a una segunda fase. Insisto mucho en esto, porque hay pacientes que igual hacen la primera fase y se quedan ahí. Dicen, pues ya no me apetecía hacer más o lo que, bueno, algunas personas, ¿vale? Pero es que es tan importante la segunda. Hay muchas personas que empiezan a mejorar en la segunda fase, no tanto en la primera. Empiezan a mejorar cuando empiezas a recuperar la microbiota intestinal, a recuperar esa posible hiperpermeabilidad intestinal, a recuperar las funciones digestivas. Pongo algún ejemplo. Bueno, un probiótico siempre va a estar, ¿vale? En la segunda fase siempre va a haber un probiótico porque si hemos utilizado un antibiótico en la primera o cualquier herbáceo, bueno, ese concepto de primero limpiar, luego reponer, el probiótico siempre va a estar. Y asociado al probiótico vamos a utilizar herramientas para mejorar esa funcionalidad digestiva. Por ejemplo, si tenemos una persona que sospechamos de una hipocloridria gástrica, tenemos poco ácido en el estómago. Eso es una de las causas de SIBO. Tenemos poco ácido en el estómago, por lo tanto, todas las bacterias que entran por lo que comemos, por los alimentos, pues es un coladero, ¿no? Se cuela mucho más porque el ácido tiene esa función de barrera. Entonces, si sospechamos de hipocloridria, vamos a trabajar esa hipocloridria, vamos a estimular la producción de ácido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay herramientas como, por ejemplo, el jengibre, una sal de zinc, que es la zincarnosina. Podemos recuperar con plantas amargas. Las plantas amargas también tienen ese estímulo de producción de ácido, ¿vale? Y, sobre todo, control del estrés, separar comidas, ¿vale? No comer tan seguido, pues herramientas buscando eso. También vamos a buscar recuperar el intestino, lo que es la pared del intestino. Suplementos como glutamina podemos utilizar ahí. ¿Qué hace la glutamina en el intestino? La glutamina es, pues fíjate que las células del intestino delgado, que es el que está más afectado en casos de SIBO, que son los enterocitos, esos enterocitos, que son los que tienen que pegarse y sellarse con esas tight junctions, con esas estructuras proteicas para que la función de absorción ocurra con normalidad, estos enterocitos lo que comen, lo que necesitan como sustrato energético, no es glucosa, no es grasa, es glutamina. O sea, es la comida de esos enterocitos. Por eso es tan importante la glutamina. La verdad es que yo sé que hay profesionales que no lo acaban de utilizar o no les acaba de gustar, pero yo soy muy fan de la glutamina. ¿Cuántos gramos al día? Pues no hay que bajar de 10 gramos al día. ¿Si se puede más o no? Y si se puede, los estudios científicos, que además hay ensayos clínicos con la glutamina, llegan a 15. Y hay estudios que incluso con más, pero, ¿Es una cucharada sopera rasa, más o menos? A ver, hay que tomarla en diferentes momentos del día, ¿vale? 5 gramos y 5 gramos. Ojo. Y siempre fuera de las comidas para que no haya competencia con otros aminoácidos. Fuera de comidas, 5 gramos, 5 gramos. ¿Y el probiótico, dónde lo metes en todo esto? En el desayuno. ¿Junto a la glutamina? No, la glutamina fuera de comidas. Si o sea, levantarte por la mañana. Y si te levantas y tomas el agua con limón, ¿puedes mezclar probiótico y glutamina si no desayunas o desayunas solo un café? Si es solo un café, sí. O sea, hay que evitar fuentes proteicas para que no haya esa competencia con aminoácidos. ¿Pero la glutamina y el probiótico pueden convivir? Sí. Vale. ¿Y qué probiótico te gusta? Porque esto es un melón. Mira, el tema de los probióticos, bueno, sabes que hice un webinar de probióticos, seguramente lo repita para, más dirigido a profesionales, para buscar herramientas y estrategias de marcas y productos comerciales, porque sabes que hay muchos en el mercado, algunos muy caros, otros muy baratos, de diferentes cepas. La realidad, Nuria,
es que no hay tantos probióticos, o sea, sí hay muchísimos, ¿vale? Pero no hay tantos que sean buenos y que cumplan todas las características que tiene que tener un buen probiótico, que tiene que identificarse bien la cepa, las dosis, tienen que asegurar ciertas garantías. Claro, la gente me pregunta siempre, ¿pero un probiótico parasivo? ¿Un probiótico parasivo? No hay un probiótico parasivo. Entonces, es cierto que nos basamos, por ejemplo, que antes decía, en estudios que hay muchos para síndrome de intestino irritable, cuáles son las cepas más eficaces, cuáles son las cepas más eficaces para estreñimiento, para cortar una diarrea. Bueno, a partir de ahí vamos sacando conclusiones y vamos también utilizando diferentes cepas o diferentes probióticos específicos para cada situación y para cada sintomatología. No le vamos a dar lo mismo a una persona que tiene diarrea que estreñimiento, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si vamos a algo genérico, pues realmente hay muchas opciones. Yo, si quieres, digo alguna marca, pero a mí no tengo ningún conflicto de interés con ninguna. Pero, y yo tampoco, no me paga la fiesta a nadie, estoy feliz como un anís porque podemos decir las que nos dé la gana, porque dices una, se ponen contentos y después acto seguido dices la competencia y ya no les gusta tanto. Pero como ni me escuchan, pues lo que nos dé la gana. Bueno, pues por ejemplo, hay un probiótico que sí que tiene varias cepas, que está bien pues, identificadas. Por ejemplo, el multiprobiota de Nepro. Si buscamos algo que tenga de varias cepas, que sean de calidad y que tengan ciertas garantías de hacer algo en el intestino. El Sebevir, por ejemplo, de Zambón también está muy bien. Este no lo había oído nunca. ¿Zambón? Sebevir, es de farmacia, ¿eh? Ah. De Zambón. Zambón es el laboratorio que lleva el Flumil, lleva el Ultralebura. Vale. ¿Y cómo has dicho que se llama el probiótico? Sebevir, con X. Ah, ya lo veo. Mira, os voy a ayudar para que no Bueno, tengáis como que buscar. opciones, ¿eh? Bueno, y pongo una farmacia cualquiera que me ha salido en Google, ya luego pedís en vuestra farmacia, pero así veis el paquete como es. Y has dicho el otro de Nepro. El multibiota, creo. El multibiota, el que es. ¿Y esto que es un poco para atacar cualquier cosa porque es multi, no? Este es genial, sí, lleva varias cepas. Luego, por ejemplo, si vamos buscando cosas más específicas para controlar metano, ahí sí que hay una cepa que es la del Reuteri, el Reuteri que se usa para los niños y bebés. Para los cólicos. Vale, pues ese yo lo utilizo mucho para adultos. Ese es de las pocas cepas que ha demostrado controlar los niveles de metano. ¿De qué? Entonces, ¿de CFN o de quién haces el Reuteri? No, el Reuteri de los las bebés. Gotas, el mismo. Las gotas de los bebés, el mismo. No son las 5 gotas, es los para de Biogaia. adultos. Sí, los de Biogaia, eso. Pues mira, os lo pongo también porque lo tengo. Para metano y luego pues para cándida, por ejemplo, los Saccharomyces boulardii también funciona bien. El Boulardii lo tienen muchas marcas, ¿eh? Los tiene Nepro, lo tiene el Ultralebura, Geldai, Lambers, bueno, tiene muchas marcas. Vale. Pero que si no tiene mucho misterio. El Enterele Plus de Bromatec. Va, sí, un clásico. Eso lo pongo. Enterele, un segundo que lo pongo. Simplemente tener en cuenta que el Saccharomyces boulardii, que es maravilloso, es un probiótico, para mí es la elección, si tengo que tomar un antibiótico, me tomo el Saccharomyces boulardii durante la toma del antibiótico. Lo único que tengo que tener en cuenta es que estreñe un poquito, que ralentiza los movimientos intestinales. Entonces, que si tengo mucho estreñimiento, pues que a lo mejor tenemos que buscar otra opción. Sí, soy de la liga de que no puede tomar berberina porque me pasa lo mismo. O sea que te estreñe. Sí, claro. Todo es berberina, de un momento. No vale para todos, no. Muy bien, he puesto todos. De glutamina sí que es un poco igual porque es en polvo. ¿Y no parece que aquí dependas tanto de un laboratorio u otro o sí? Bueno, hay garantías de calidad, pero bueno, sí que... Pues di glutaminas que te gusten. Glutamina... espera. Ay, aprovecho para decir bueno, la de Nepro está muy bien, la de Nepro que es la... Vale, la glutamina de Nepro. Sí, por ejemplo. Tenéis el descuento de la comunidad Naturitas, acordaros, un 10%, y os estoy poniendo enlaces, pero recuperad el descuento, que no sé, me acuerdo nunca en Naturitas, soy 10, Naturitas es 10 o algo así, pero buscadlo, porque así tendréis el 10. La glutamina de Nepro quizá también la tienen en Naturitas ya puestos, a ver, sí,
Sí, sí, sí. Vale. Y este tratamiento, que esto es pasta, ¿de cuántos días, tiempos, semanas estamos hablando, Lucía? A ver, la recuperación de mucosas sí que... A ver, hemos hablado de esos suplementos, pero... Y he comentado otros varios, no hace falta, o sea, no tienen que ser todos. Es decir, vamos a colocar un probiótico, seguramente una glutamina, si lo vemos. Y ya está. Y seguramente algo para, pues lo que decíamos del ácido del estómago, si necesitamos recuperar ácido del estómago, si necesitamos estimular secreciones biliares, secreciones pancreáticas, ¿vale? Que ahí ¿Qué también en darías esa fase, aquí? pues hay plantas amargas, pues extractos de plantas amargas que son los que a mí más me gustan para eso. ¿Cuáles? De extractos, a mí me gustan los de Soria Natural, el Epavesical de Soria Natural o el de Intersa, esos dos son los que más me gustan. ¿Cómo has dicho que se llama el de Soria? Epavesical. O sea, algo hepático, ¿eh? ¿Estás diciendo? Sí, pues boldo, alcachofera, diente de león, ¿vale? Plantas que nos ayudan al hígado, pero ayudan también a la secreción de ácido del estómago. La secreción ácida se estimula con los sabores amargos. Entonces, ahí está muy bien el jengibre. Es fuerte porque siempre pienso que activa la bilis y que genera y que va muy bien para el hígado y no había hecho el vínculo con la mejora del ácido del estómago. De hecho, hay un estudio, eso lo cuento en el curso este de SIBO, el sabor amargo, o sea, el activar los receptores de sabor amargo activan la gastrina. Y la gastrina es la que estimula la liberación de ácido clorhídrico en el estómago. Qué bien. Matamos dos pájaros en tiro porque no sé, tomamos un detox hepático y a la vez generamos ácido. Fíjate, no sé si conocéis, seguro que sí, el Iberogast, que se hizo muy famoso. Que es suena, pero no te pienses. Bueno, es un extracto, sí, hombre, sí, lo anunciaban en la tele mucho, seguramente que la gente que nos oiga lo habrá escuchado alguna vez. El Iberogast es un extracto de plantas, que se utiliza para el síndrome de intestino irritable y tiene pues una serie de estudios en ese contexto, síndrome de intestino irritable. Pero es que al final el Iberogast es una mezcla de este tipo de plantas, no son las mismas evidentemente, pero de hecho yo el Iberogast no lo utilizo, pero utilizo este otro tipo de extractos que van muy bien porque también ayudan al vaciado gástrico, la hipocloridria, la bilis. Creo que es un combo que va muy bien para brutal. estos casos. Tiene 30 cápsulas, ¿esto serían 30 días y se acabó o más tiempo? ¿Cuál es la que...? No, en extracto, en gotas. Siempre pues gotas. Los amargos siempre en gotas. Pues fíjate, Nuria, que los he puesto mal, un momento. Pues cambia. He puesto una caja que esto tiene pinta perlas, sí. Los sabores amargos, si buscamos la acción terapéutica, es muy importante, mucho más interesante utilizarlos en extractos. Incluso a veces, cuando se utilizan en comprimidos, se recomienda tomar alguna infusión amarga, alguna infusión pues, de dientes de león, de boldo, de cachofera, que ayuden, porque lo que buscamos es que se activen los receptores de sabor amargo y que se empiecen a activar desde la boca. ¿Cómo se toman estas gotas? ¿Diluidas o directamente? Sí, se mezclan en un poquito de agua y se toma pues antes de comer, idealmente, al empezar a comer, vaya. ¿De todas las comidas? Sí, de las 3 comidas. O 2 si haces 2 comidas, vamos. Me estás dando mucho trabajo. Vale, muy bien. Estamos en fase 2 aún, ¿eh? Sí, eso, en la fase 2. Bueno, pues ahí buscamos esa recuperación de mucosas. Nuria, hay muchas cosas hay muchas más herramientas de, pues, el zinc-carnosina que hablamos, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina D, que nos pueden ayudar, la cúrcuma. Hay setas como la melena de león, que tiene ese tropismo también por la mucosa intestinal y gástrica. Pero bueno, que no hay que usarlo todo. Yo simplemente cito pues, que hay muchas otras herramientas que en se pueden forma usar. de alimentos, vitamina A sería hígado. Hígado es el top one. ¿No? O sea, no me darás vitamina A en cápsulas, en ese caso puedo tomar hígado, ¿no? Sí, hígado está maravilloso. Vale. Paté de hígado de como foods, si no os apetece el hígado, que tiene sabor a hígado, no os voy a engañar, ¿eh? A mí me parece maravilloso, pero tiene un sabor a hígado increíble, pero bueno, ostras, con una cucharada tienes ahí una dosis de vitamina A del concentrado de hígado que tiene el paté. Vale, nos vamos ya a un poco a la fase 3 para también contestar las preguntas que tenemos pendientes, que hay muchas. Vale.
Pues mira, la fase 3 es que entendamos una cosa, y es que uno de los problemas del SIBO, del tratamiento del SIBO, es la gran cantidad de recidivas, de recaídas. Hay muchas personas que se tratan con SIBO y al cabo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado sobre las causas que han generado ese SIBO. Y al final, esa fase de mantenimiento va buscando más el tratamiento de la causa, pues mejorar la alimentación en general, el separar una comida de la otra, trabajar aspectos que van un poquito más allá, como el nervio vago, que está muy implicado en muchos casos de distensión abdominal. Hay muchas personas que la distensión abdominal no viene tanto por lo que hayan comido o no, viene por un mal reflejo del nervio vago. Hay personas que incluso que me dicen, yo es que bebo agua y se me hincha la barriga. Pues entonces no es la fibra, no son los gases, es un reflejo anómalo de ese sistema nervioso, de ese nervio vago. Entonces, pues hacer ese trabajo de control del estrés, como siempre, pero bueno, respiraciones profundas, yoga, pues cantar, gritar, todo eso nos va muy bien para bailar, para el nervio vago. Entonces, hay diferentes cosas que hay que ir trabajando en esa fase de mantenimiento. Por ejemplo, si eres una persona que tiende a estreñimiento, por encima de todo hay que evitar el estreñimiento, porque si te vuelves a bloquear, imagínate, pues me hago un viaje y claro, haces un viaje y te estreñes, porque muchas personas que hacemos viajes nos estreñimos. Si tienes esa tendencia al SIBO, ese viaje y ese estreñimiento, que a lo mejor has estado 4 o 5 días sin ir al baño, ya es suficiente para activar otra vez lo que ha ocurrido ahí, ese SIBO. Ya ha sido suficiente para empezar otra vez a que las arqueas empiezan a sobrecrecer y empezamos, no desde el principio, pero volvemos otra vez a la sintomatología. Entonces, el estreñimiento hay que llevarlo a raya. Y luego hay muchas veces que el hígado está muy relacionado con lo que pasa en el intestino y con el SIBO y con muchos casos de SIBO. Y ahí valorar bien cómo está funcionando el hígado, las fases de detoxificación hepática, es muy importante. Ahí muchas veces pues va bien el hacer un trabajo de depuración hepática. Muy bien. ¿Alguna cosa más de esta fase? Y por supuesto, bueno, a ver, ahí ya entramos en los hábitos de vida, de deporte. Si no estás haciendo deporte, pues deporte, contacto con naturaleza. O sea, al final esto es un proceso que yo siempre digo que como terapeutas tenemos que saber lo que sería lo óptimo, lo ideal, y luego pues a la persona que tenemos delante pues la vamos a ir llevando poco a poco, a medida que vayamos pudiendo ¿no? hacia esa vida sana, que no hay que llegar al 100, no hay que llegar al óptimo porque al final nos estresamos más, pero bueno, pequeños pasos que podamos ir dando para ir incorporando en nuestra vida. También descartar, por ejemplo, imagínate una persona con un hipotiroidismo asociado. ¿Sí? El hipotiroidismo ya por sí solo ralentiza, el vaciamiento gástrico va a ser más lento, el tránsito intestinal va a ser más lento o hay más tendencia a ello. Entonces, si hay un hipotiroidismo, pues tenemos que empezar a tratarlo, a plantearlo, que además, a ver, la tiroides, aquí tenemos un camino de doble sentido. Es decir, el intestino influye al funcionamiento de tiroides y la tiroides influye al funcionamiento del intestino. Entonces, está muy bien trabajar el SIBO porque es por donde tenemos que empezar. Hay que empezar a trabajar la disbiosis intestinal y luego también cuidar a la tiroides, pues que no le falte ningún nutriente, controlar estrés, valorar si hay esa autoinmunidad, que la mayor parte de casos lo hay, pues trabajar esa autoinmunidad, descartar cosas que pueda haber de metales pesados, de virus lentos. Bueno, ir un poquito haciendo ese engranaje de lo que pueda haber detrás. Y eso es la fase de mantenimiento, o sea, es algo mucho más amplio, ¿no? Ya no es tan como este suplemento u otro, va a depender mucho de cada persona. Te iba a preguntar, ¿qué haces con los carbohidratos y la apuesta alimentaria en la fase de mantenimiento y de futuro? Claro, a ver, aquí estamos hablando ya de qué haces en general, ¿no? Con los pacientes, si no hablas de una dieta baja en FODMAP ya, ¿no? Si hablamos de una o si hay diferencias, ¿no? Entre un SIFO y un SIBO a nivel de restringir ciertos alimentos ya más de futuro. O ya Sí. pasamos de dejar la FODMAPs a venga, la vida loca. Yo, Nuria, me muevo o intento no despegarme de la realidad. ¿A qué me refiero con no despegarme de la realidad? Al final somos seres sociales, o sea, si te vas y te aíslas en una montaña, en una cabaña y eres autosuficiente, me parece maravilloso y podríamos hablar de una cosa. ¿Haces carnívora? Podemos entrar en ese debate.
Yo ni loca, me ¿qué quitas la sería? fibra y no soy persona. Quizás mejoran un panorama de gente que, claro, con un SIBO, la fibra llena de fructooligosacáridos les puede joder por un momento, pero la verdad es que no me imagino una pauta saludable sostenible en el tiempo sin la fibra de verduras, con todo lo que nos aportan. Yo, de todas formas, Nuria, no sé, o sea, yo siempre he querido, tú que me conoces de hace años, yo Todo siempre estoy depende, muy prudente, es muy prudente, sí, Lucía. y todo depende de cada persona. Yo he visto bueno, Ya. hay personas que a lo mejor una dieta carnívora, pues oye, les ha ido muy bien, pero también te digo una cosa, o sea, si hablamos de ese concepto de dieta carnívora, no lo veo, por supuesto, para recomendar, yo no lo recomiendo, pero como concepto y como pensar en ello, siempre, o sea, podría caber en algún momento, siempre y cuando sea muy rica en grasa, o sea, que sea grasa con algo de proteína, ¿vale? Vale. Ese Pero concepto. nada, yo te he Pero preguntado eso, pero no nos no, confundáis. ¿Cuál es la no nos pauta confundamos. de Lucía La pauta, dentro del depende de cada caso, en general, en una fase de mantenimiento, después de SIBO o SIFO? eso es. Como te decía, yo intento no separarme de la realidad y ahí sí que voy a una dieta, o sea, un tipo de alimentación saludable. Saludable quiere decir que no tenga procesados, que tenga muchas hortalizas, que tenga suficiente proteína, que, bueno, pues que tenga un patrón saludable. ¿Que hay que quitar los cereales? Pues no creo que haya que quitar los cereales siempre. Que hay pacientes que me dicen, ¿pero cuándo voy a volver a comer el pan? Digo, mira, el pan de supermercado no es pan, ¿vale? O sea, al final, esa es la realidad, Nuria. La gente va en busca de eso, de un tipo de alimentación que se pueda también, que pueda estar dentro de este contexto social en el que hablamos. Entonces, El vale, problema pan muchas no, veces pero es la cantidad, ¿eh? Si no es tal, no puedes comer eso porque es un carbo. Pero tú haces deporte, amiga, y tú quemas algo. claro. Es poco descanso digestivo. Ya no hablo de ayunos, y es como no pasan horas que vuelves a comer, que eso lo dan Claro. mucho los carbos, pero no es en sí el macronutriente ni un alimento el diablo de nada. Yo creo que es comer demasiado versus lo que quemas. Sí. Yo creo que, por ejemplo, o sea, dirigido al SIBO, quizás una de las herramientas más potentes que tenemos para ese tipo de alimentación que ya nos queda en fase de mantenimiento es ese distanciamiento de comidas, o sea, el comer menos veces al día. Y para mí esa es la clave y de hecho hay muchos pacientes que al cabo de tiempo, o sea, cuando ya llegan a adaptarse a ese ayuno intermitente, a pues, cenar pronto, desayunar tarde o incluso no desayunar, ¿no? Que yo a veces los que son más reticentes, pues pruébalo un día, solo un día a la semana no desayunas, ¿ha pasado algo? No ha pasado nada, vamos, ¿no? Y poquito a poco, hay gente que me lo agradece mucho, después de mucho tiempo, ostras, qué maravilla, porque es como una forma de frenar esa disbiosis, ese sobrecrecimiento. Entonces, para mí esa es la herramienta más poderosa, porque al final no te genera tanto conflicto a nivel social o se lleva mejor, ¿no? Y también esa flexibilidad de poder, pues el fin de semana Mira, te voy a contar una cosa, ¿vale? En un momento, de una paciente que tuve hace tiempo. Estaba muy mal, ¿vale? Había ido muchos profesionales, bueno, pues lo típico. Estaba muy mal con fibromialgia, fatiga crónica, con muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pues tenía una relación con la comida tan mala, pero que eso es de sufrir cada vez que daba un bocado a una comida, da igual lo que sea, aunque sea lo más sano del mundo, sufrir, la barriga ya se le hinchaba psicológicamente porque iba a comer. Bueno, pues yo le dije que por favor, que ese fin de semana que se fuera a comer fuera lo que quisiera. Bueno, pues se le saltaron las lágrimas. O sea, tuvimos una sesión bueno, más psicológica porque tenía tal conflicto con la comida que es que ahí ya no, es que da igual lo que comas. Si da igual lo que comas, vas a estar mal, pues por favor, flexibilicemos también ese aspecto. Esos son un poquito ese punto de que no nos pasemos de la raya en ese sentido y que tenemos que llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? De, bueno, en casa haz las cosas bien, está bien y, bueno, que algún día no pasa nada cuando sales, ¿no?
Muy bien. Entonces, esa es un poquito la idea. Es verdad que cuando el problema principal o el tipo de SIBO principal es el SIFO, ese sobrecrecimiento de cándida, sabemos que un abuso de productos ultraprocesados, especialmente en azúcares, en hidratos de carbono, pues pueden estimular ese crecimiento patógeno de la cándida. Por mi experiencia, o sea, sí que intentamos en esos pacientes como tener un poquito más control de hidratos de carbono general, pues oye, esos hábitos de comer un plato de arroz, un plato de pasta, aunque sea sin gluten en la comida, pues bueno, cambiarlo, ¿no? Y eso en general, ¿vale? Pero en SIFO, pues un poco más insistente o más remarcarlo más para poder llevar ese control. Hay mujeres que ya notan cuando se comen un dulce, ya notan picor vaginal o molestia vaginal, o sea, es una relación muchas veces muy, muy estrecha. Entonces ahí pues sí que se insiste un poquito más. Pero, Nuria, yo tampoco soy partidaria de que en todos los casos de cándida o de sobrecrecimiento fúngico haya que hacer una dieta cetogénica o haya que quitar los hidratos de carbono porque no muere la cándida. No muere. Ojalá fuera así de fácil, de hago una dieta cetogénica y se va la cándida. La cándida es jodida, no se va nunca. No se va, se queda ahí. Pero... que pienso, es que mira, esto no lo he sufrido. De todo lo que me ha pasado, esto me lo ha ahorrado, porque veo amigas mías y es recurrente, lo de la cándida. Pues, efectivamente, pues al final, hasta que no haces un cambio más de contexto, de cambio de hábitos y un tratamiento para controlar la cándida, con la alimentación sola, sí que es cierto que si haces dieta cetogénica vas a tener menos síntomas, pero esto es como la dieta baja en FODMAPs. Sí, que bajas síntomas. Igual, ya está. Sí, bajas síntomas y ya. Bueno, ahora voy con las preguntas del público, aquí hay muchas, iremos contestando corto. Lo intentas, ¿vale? Porque si no se quedarán muchas sin hacer y pobres. Y mientras, a Ángela, que me ayuda, vamos a poner en el chat los 2 cursos que tiene de SIBO Lucía y también un taller. Empiezo por el taller. El día 27. La jornada de SIBO. Jornada de SIBO, primera jornada de SIBO. En Barcelona, Terra Veritas, 27 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 y algo de la tarde, donde habrá taller de cocina y charla, ¿no, Lucía? Sí, bueno, ahí es una actualización de SIBO, o sea, va a haber una parte de actualización de métodos diagnósticos, de tratamientos, de patologías asociadas y luego habrá una parte de taller de cocina para intolerancias y de taller de remedios para síntomas digestivos. Súper. Aquí pueden venir particulares, me imagino. Particulares y profesionales, sí. Los 2. Hay pocas plazas y es en Barcelona. Tengo un plan B, pero os ponemos este enlace del taller. A ver, vale, genial. Lo has puesto muy bien, Ángela. Es que tenemos aquí todos los enlaces, porque tenemos 2 enlaces más, que son cursos que siempre tiene Lucía. Yo tenía muchas ganas de hablar de eso en la comunidad y le he pedido yo a ella hablar de sus cursos de SIBO, porque si hay alguien en España a quien le tenéis que comprar un curso de SIBO es ella. Dadme fe. Gracias. Yo que soy Dios, bendiga, no, pero creerme que conozco a muchos profesionales de la salud integrativa y lo sabéis. Y tienes 2, uno es más barato que el otro, para que vean así rápidamente la diferencia, porque uno es del tratamiento y el otro es como toda la teoría, entiendo que vas muy a fondo a hablar de digestivo. Es más del diagnóstico, o sea, de un poquito los métodos diagnósticos, de intolerancias asociadas, de las causas del SIBO, ¿vale? Un poquito de todo esto. Y el segundo es el tratamiento. Son 2 cursos orientados a profesionales de la salud que tienen aulas virtuales en directo con Lucía Redondo cada mes, pero allá vosotros, porque yo ya sé que tenéis mucho nivel 1 y se mezcla, o sea, la cosa se mezcla. Yo tengo cursos dirigidos a particulares que el 25% de los que lo compran son profesionales y viceversa. He lanzado cursos para profesionales y tenemos a particulares tan pro que se apuntan a los cursos de profesionales. O sea que cada uno que mida su nivel, pero el foco de los cursos de Lucía es, en los 2 casos, diagnóstico y tratamiento para profesionales. Os dejamos los enlaces y voy a las preguntas. A ver, ¿cómo podemos ir rápido? Un segundo, ¿se puede tomar kombucha si hay SIBO? Esta es corta y fácil, Josefina. Esta depende. No está prohibido todos los fermentados, entonces probar. Hay personas que les va muy bien y otros pues les hincha la barriga, hay que probar. ¿Y la dosis hace el veneno o no sirve? Sí, sí. Plan, un vasito al día, ya está. Vale. ¿La hipocloridia puede causar SIBO de sulfuro, Maika? Sí, claro.
¿Que las heces floten o se hundan? Pregunta Karma. ¿Es vinculante? Las heces tienen que hundirse, ¿vale? La hez perfecta se hunde. Si flotan las heces, suele ser o porque hay mucho gas en las heces o porque hay mucha grasa en las heces, que también hace que floten. ¿Y ¿Vale? eso Hay que qué es? valorar. ¿Qué diagnóstico es eso? ¿De Bueno, mucho gas o mucha grasa? pues puede ser por SIBO. O sea, las dos cosas pueden venir por un SIBO, porque muchas veces en SIBO hay una mala absorción de grasa. Vale. Si genéticamente estamos predeterminados, Nuria pregunta, ¿una persona durante su vida puede ir teniendo recidivas aunque siga bien los tratamientos y los hábitos alimentarios? Sí, claro que sí. Lo único que es cierto que cuando hablamos de hábitos de vida, no solo son los alimentarios, que nos gusta mucho y bueno, yo soy nutricionista y me dedico mucho a esa parte, pero la nutrición es una parte, ¿no? Pues hay que valorar muchas otras cuestiones que hay que trabajar y a pesar de eso, es cierto que cuando hay una condición de constitución genética a veces cuesta más, ¿vale? Y es cierto que vemos que en esas personas puede ocurrir eso, que una época que tengas más estrés o estés más agobiada o pues que caigas otra vez. Si tienes SIBO y Candida albicans, ¿funcionan las cápsulas de orégano? Las cápsulas de orégano son buenas para control de cándida, son buenas para cualquier tipo de SIBO. O sea, el orégano está bien. Ahora hay que ver la tolerancia y otra cosa es que solo con orégano yo considero que es muy suave. Nosotros siempre utilizamos o bien combinaciones de herbáceos o si son herbáceos aislados, siempre van a ser dos combinados. Un orégano solo me parece que se queda corto para un tratamiento de SIBO. Muy bien, muy claro. Josema, durante el SIBO, si la paciente toma medicación para otras patologías, ¿se podría dar el probiótico Bulardi? Sí, el Bulardi en principio no tiene problema. Los probióticos y medicación, lo único en casos que el fármaco sean anticoagulantes, pues que ahí hay ciertas dudas y hay ciertas cositas que si no son anticoagulantes no hay problema. ¿El acortamiento de las vellosidades del intestino puede diagnosticar la celiaquía? La de acortamiento no entiendo. O sea, si estamos hablando de una endoscopia donde se valore que hay una alteración de las vellosidades con los niveles del MARS 1, 2, no sé si se refiere a eso. Si Vale. se refiere a eso, si hay una alteración de las vellosidades, puede ser por celiaquía, aunque es cierto que depende del grado de MARS, o sea, de la degradación de las vellosidades, puede ser por otras patologías o situaciones. Herbáceos, a mí el orégano me provoca unos mareos bestiales, Mila contesta berberina, ajenjo y orégano que has dicho. Bueno, ¿qué opinas de la dieta FODMAP acompañando tratamiento antibiótico? Has dicho que sí, en algunos casos. Sí. ¿Eso lo has contestado? Vale, sigo adelante. Es que voy repasando para no preguntar nada que hagamos dicho. Todas las de la dieta cetogénica me las salto porque lo ha dicho muy claro, ¿eh? ¿Cuánto tarda, dice Laia, en hacer efecto la glutamina? Porque llevo 3 meses tomándola. Vale, todo lo que son los tratamientos de recuperación de mucosa, normalmente hablamos de 2 meses como mínimo, o sea, hacer 2 meses, aunque hay pacientes que a lo mejor por otras cuestiones lo acortamos, lo hacemos más cortito o más largo. Entonces, si en 3 meses, claro, la glutamina sola puede que no sea suficiente o a lo mejor seguro que hay que cambiar de estrategia. Yo si a los 2 meses con ese tratamiento no ha habido una mejoría, seguro que hago un cambio de estrategia. Porque tienes que haber notado algo antes. Claro. ¿Como sabor amargo sirve la infusión de boldo? Sí. ¿Cómo detectar si tienes hipocloridia? Pues no es fácil. Realmente para ser puristas tendría que ser la pHimetría, que es un método diagnóstico que se utiliza en medicina, pero normalmente no utilizamos eso. Entonces, o nos guiamos por los síntomas, que suelen ser personas con digestiones muy lentas, muy pesadas, con eructos, a veces acidez durante las digestiones. Sí, digestión lenta, pesada, ya lo he dicho. Y hay luego en la valoración está del bicarbonato, que es coger un vasito de agua por la mañana con bicarbonato, lo bebes y cuentas los minutos que tardas en eructar o el rato que tardas en eructar. Esto es un método muy poco, digamos, preciso o fiable. Yo la verdad es que no lo suelo utilizar, pero no por nada.
que está bien si se utiliza, pero quizá es infalible. No, o sea, yo he visto de todo, no Claro, sé, yo no también he creo visto de que, todo, la verdad. no creo, o sea, a mí no me ofrece pues seguridad y por eso Y por los no opino. síntomas, ¿cómo podemos saber si hay hipocloridria? Por los que he dicho, Nuria, de digestión muy lenta, muy pesada, de esos eructos, acidez después de las comidas. Si la Vale. acidez es en ayunas por la mañana, pues puedes sospechar de hipercloridria, pero si es después durante las digestiones, que es lo típico, pues puede haber una hipocloridria. Vale. Que no queda mucho, ¿eh? Los enlaces voy a guardarlos y os lo adjuntamos o en el mail o después en el diferido, por si ahora en el chat, que creo que sí se van a borrar. Digo de todo lo que hemos puesto de glutaminas y tal y de probióticos, ¿eh? Y luego una cosita, Nuria, que añado de lo de la hipocloridria. O sea, cuando hablamos del SIBO, de la hinchazón abdominal del SIBO típica, se suele producir al cabo de un rato después de que he comido. O sea, yo como, y al cabo de media hora más o menos, o una hora incluso, la barriga, ¡pum!, se hincha. Pero si la hinchazón ocurre en el mismo momento que yo estoy comiendo, que yo hay gente que empieza a comer y ya en el mismo momento que empieza a comer se le hincha la barriga. Sí. No ha dado tiempo a que esa fibra fermente y a que esa fibra produzca gas, ¿vale? Y eso es importante entenderlo porque no es la hinchazón no es por fermentar en exceso. Es seguramente, suele haber en esos casos un problema en el nervio vago, esa comunicación del eje intestino-cerebro o eje estómago-cerebro. Y en esos casos también, o sea, es muy típico, muy frecuente que haya hipocloridria. ¿Vale? Que haya falta de esas secreciones ácido en el estómago, que es otro de los síntomas típicos que nos pueden hacer pensar en una posible hipocloridria. También si hemos tomado inhibidores de la bomba de protones durante tiempo, pues seguramente haya una hipocloridria. Me pregunta mucho por el hígado, que ya sé que no es tema, pero ha estado tan vinculado durante la charla. Neus pide, a ver si las unifico todas y haces un titular. ¿Cómo saber si funciona bien el hígado? ¿Cómo se hace una fase de detox hepática? ¿Cómo se puede hacer una depuración hepática? Vale. ¿Cómo saber si detoxifica bien el hígado? A ver, es complicado porque el hígado, digamos que, o sea, hay dos fases de detoxificación hepática. La fase 1, que sobre todo viene gobernado con el citocromo P450, que es una mezcla, un conjunto de enzimas. Y luego está la fase 2, que en la fase 2 hay muchas vías de detoxificación. Pues está la metilación, la sulfatación, la glucuronización, la conjugación. Entonces, claro, puede verse alterada alguna de todas esas vías y no producen los mismos síntomas y no se detectan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si hay una sospecha, o sea, síntomas que nos pueden hacer pensar en que el hígado no detoxifica bien, por ejemplo. Tomo un café y me pongo nerviosa, me pongo a temblar, que eso a mí me pasa, ¿eh? Es verdad que hay una adaptación, es decir, que si nunca tomas café, el día que lo tomas, pues claro, te reaccionas más, ¿no? Pero bueno, personas que reaccionan mucho al café, al alcohol, ¿vale? Que un poquito de alcohol que bebo ya me sube, o que me molestan mucho los productos tóxicos. Hay personas que tienen mucha hipersensibilidad a productos tóxicos, pues que respiras una colonia de estas muy fuerte o productos de limpieza, incluso ya tienes dolor o molestia, incluso rinitis, personas. Bueno, pues eso es una incapacidad de gestionar esos tóxicos, ¿vale? Y tiene mucho que ver con la detoxificación hepática. Y luego, en general, en la fase 2, sobre todo, bueno, pues muchos problemas que pueden estar asociados a estrógenos, a hormonas sexuales, porque la detoxificación ocurre vía hepática, vía metilación, sulfatación, glucuronización. Entonces, ahí podemos empezar a sospechar de ello. De la histamina, que no hemos hablado, pero... veo preguntas de la histamina, pero histamina. Estamos hablando de SIBO, vamos a centrarnos porque Lucía Redondo, claro, es una Biblia interminable y la tenemos que dejar ir a cenar. No, pero es cierto que en muchos casos de SIBO vienen acompañados con síntomas de histaminosis, de un exceso de histamina a nivel sistémico. Y esa histaminosis puede venir por dos vías. Ese exceso de histamina puede venir por vía intestinal, porque no se está degradando bien a nivel intestinal, porque se está produciendo mucha. Por ejemplo, las bacterias reductoras de sulfato generan mucha histamina, la cándida también.
los parásitos, por supuesto. Entonces, se está pudiendo generar mucho en el intestino, podemos tener poca DAO, que es la diaminoxidasa, la enzima que degrada la histamina a nivel intestinal. O sea, puede haber un problema a nivel intestinal, pero también puede haber un problema a nivel hepático de detoxificar el hígado. De hecho, mira, me acuerdo de un paciente que me llegó hace tiempo porque él tenía claro que tenía una estaminosis con todos los síntomas que son migrañas, picores en la piel, dolores musculares, rinitis, una mujer síndrome premenstrual, ¿vale? Esa típica sintomatología de histaminosis me venía porque él ya conocía mucho del tema, se había hecho analíticas pues de la DAO, del intestino y tal, y todo estaba bien, pero él tenía todos los síntomas de la histaminosis, ¿no? Todo bien, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que aunque todo lo intestinal esté bien, si hay un fallo en la degradación hepática de la histamina, también puede haber histaminosis. Y entonces, pues cuando se juntan las dos cosas, fabrico mucha histamina en el intestino y el hígado está saturado y no puede eliminar la histamina, pues entonces hay muchos síntomas. Entonces también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque, mira, voy a decir una cosa, que ya como ha salido la dieta cetogénica, todo esto. Si tienes una histaminosis, pues tienes un SIBO, síntomas de histaminosis, y empiezas a hacer una dieta, pues dices, voy a hacer una dieta muy saludable, cetogénica pero saludable, ¿con cómo? Con mucho caldo de huesos, con muchas vísceras, con todo, con café, con cacao, con todo eso que está muy rico, con mariscos, con pescado azul, pues al final son alimentos ricos en histamina, que hay personas que simplemente que lo sepamos, que pueden empeorar de esos síntomas. Que no significa que la dieta cetogénica está mal, significa que a lo mejor en esa persona, en ese momento, tenemos que controlar un poquito más ese tipo de alimentos, ¿no? Sobre todo cuando hay de base esa histaminosis, si no pasa nada, no suele pasar nada. ¿Se pueden fusionar con un SIBO con gente con problemas de histamina, una FODMAP con dieta baja en histamina, que es para pegarte un tiro? A ver, ahí nosotros lo que hacemos es tratar de priorizar, o sea, priorizar qué sintomatología es la más relevante, más importante, si son esas migrañas que no pueden más y no le dejan vivir, o es la hinchazón de barriga, o no, que espero hacerlo toda la vez, no, es mejor que no.